¿Qué tal, familia, amigos? Bienvenidos una vez más a este miércoles de Enfoque Misional, en el que hemos estado aprendiendo ya de unas semanas para acá acerca de la misión de Dios, vista a través de, valga la redundancia, el punto de vista de Dios. Hemos aprendido cómo esta misión es por una promesa dada al pueblo, bueno, no al pueblo de Israel propiamente, aunque sí a su fundador, a Abraham y a su descendencia, de que a través de él, de su descendencia, serían benditas todas las familias de la tierra. Una promesa dada por Dios a Abraham hace unos 4000 años, después de que el mundo, la tierra, la humanidad se había echado a perder con tanto pecado, con tanta perdición, después de que Abraham se separa de su sobrino Lot. Entonces le es dada esta promesa por parte de Dios a Abraham de que por medio de él, de su familia, serían benditas todas las familias de la tierra. Y hablábamos de la composición de esa bendición, cómo esa bendición implica tierra, implica posteridad e implica la propia bendición. Y cómo es que cuando Dios dice algo, se va a cumplir porque se va a cumplir. Y en este caso esta promesa tiene, o tuvo, tiene y tendrá un cumplimiento triple. Es decir, en el pasado, ahora en el presente y tendrá un cumplimiento futuro. La semana pasada aprendimos ese cumplimiento en el pasado. Cómo es que efectivamente, hablando de posteridad, Dios le da muchos descendientes a Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus y hasta ahorita el pueblo de Israel. Hay cumplimiento físico de posteridad en el pasado. En cuanto a la tierra, efectivamente Dios les dio la tierra de Canaán, les dio la tierra prometida, misma que pierden por su rebelión, pero unos 700 años después del haber estado cautivos en Babilonia, Dios se las devuelve. Y en cuanto a bendición, bueno, pues Dios les sigue diciendo, extendiendo esa misma promesa a la descendencia de Abraham hasta el pueblo de Israel, que serán luz para las naciones. Y que no vemos cómo es que de veras en este momento el pueblo de Israel sea luz para las naciones. Entonces estas profecías vimos que solo serían cumplidas con el mismo Señor Jesús. Así que hablando del presente y hablando de que esas promesas son cumplidas por medio de Jesucristo, el mismo Señor Jesús, hay una posteridad. ¿Cómo se ve el cumplimiento de esa promesa en el presente en cuanto a la posteridad? Bueno, físicamente los descendientes de Abraham solo pueden ser los judíos. No obstante, en el Evangelio de Mateo, cuando el Nuevo Testamento comienza, Mateo reconoce que no es solo la descendencia física de Abraham lo que habilita a una persona para heredar esas promesas, esa promesa dada por Dios a Abraham, sino una especie de descendencia espiritual a través del arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, en el Mesías venidero. Eso era lo que Juan el Bautista le estaba queriendo explicar a sus oyentes, a sus discípulos, a la gente que lo seguía, en Mateo 3 y en Lucas 3, ambos evangelios en los capítulos 3. Pero, por ejemplo, en Mateo 3, él les decía a sus oyentes, capítulo 3, versículo 9, les dice, y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y si vamos al Evangelio de Lucas, un pasaje paralelo a este que leímos en Mateo, en el capítulo 3 también les decía, pero en el versículo 8 les estaba diciendo a sus oyentes, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, obviamente es una noticia, una perspectiva que debió haber sacudido a todos sus oyentes, sobre todo judíos, porque no creían que esto fuera posible. Y ahora Dios ha levantado, hablando ya del presente, les decía, ha levantado hijos de una fuente igualmente improbable, los gentiles. O sea, los indignados, perdón, los judíos estaban indignados, pero debieron haber recordado que desde Génesis 12, en la promesa que Dios le da a Abraham, le dice
que esa promesa incluía a todas las familias de la tierra, pero debían aprender que solo va a ser a través de Jesucristo. En cuanto a la tierra, esa parte también de la promesa, físicamente en el presente, o bueno, hablando legalmente, si así podemos decirle, este mundo pertenece a los descendientes físicos de Abraham, a los espirituales o a los que se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, según nos lo dice Juan 1:12, por la gracia de Dios, junto con Jesucristo, seremos herederos del universo, no solo de esta tierra. Y en cuanto a la bendición, ¿cuál es la bendición con la que todas las naciones serán bendecidas? En pocas palabras, es la bendición de salvación, misma que se está llevando a cabo precisamente con las misiones, con esa forma de llevar el Evangelio de Cristo a través de su iglesia a todas las naciones. ¿Y qué pasará en el futuro? Porque son 3 cumplimientos: pasado, que ya lo vimos; presente, que lo acabamos de ver; y en el futuro. ¿Qué pasará en el futuro? Será un cumplimiento definitivo en el nuevo cielo y la nueva tierra que leemos en el futuro presentado por la Biblia. Pero aquí vemos las 3 cosas: posteridad, tierra y bendición. Los 3 elementos esenciales de la promesa, ya que aquí se verá a la descendencia espiritual de Abraham, una gran multitud, la cual nadie podía contar. Vemos a todas las familias de la tierra recibiendo la bendición, pues esa gran multitud está compuesta de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas. Y aquí también está la tierra prometida. A saber, todas esas ricas bendiciones que fluyen de la soberanía de Dios. Pero sobre todo vemos al Mesías, al Cordero, a Jesucristo, la descendencia de Abraham, también descendiente de Abraham, por medio de quien todo el que le invoca puede llegar a ser salvo y de esa manera tener la bendición. Entonces, como conclusión, para cerrar este primer tema acerca de la misión de Dios o el alcance de la misión de Dios, las naciones no se reúnen automáticamente. Dios ha prometido bendecir a todas las familias de la tierra, pero ha prometido hacerlo a través de la descendencia de Abraham. Y como ya aprendimos, somos la descendencia de Abraham por fe. Y las naciones o familias de la tierra solo serán bendecidas si nos acercamos a ellas con el Evangelio. Este es el claro propósito global de Dios y su punto de vista en cuanto a esta promesa hecha a Abraham. Si Dios nos permite, la siguiente semana comenzaremos otro tema, un tema que tiene que ver precisamente con el llamado misionero de Israel. Pero eso será, si Dios nos permite, la siguiente semana. Que Dios les bendiga.